Este sermón fue predicado el 19 de octubre de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosi, titulado El Decálogo, letra muerta o vínculo espiritual. Hace un tiempo terminamos de hablar del libro de Ruth. Continuamos nuestra enseñanza con la carta a los romanos. Sin embargo, nuestra costumbre es hablar simultáneamente de dos libros o dos series de dos libros bíblicos diferentes, generalmente del Antiguo y el Nuevo Testamento, para tener una dosis equilibrada de vitaminas de toda la Biblia. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones. El tema principal serán los 10 mandamientos de Dios, el Decálogo. En cada sermón hablaremos de un mandamiento, su significado y su aplicación en los ámbitos personal, público y cultural. Hoy comenzaremos con una introducción general a los mandamientos. ¿Cuándo y por qué Dios dio el Decálogo? ¿Están los cristianos sujetos a él? ¿Cuál es su uso correcto e incorrecto? Debemos esforzarnos por implementar los primeros de los 10 mandamientos en la cultura contemporánea y cómo. Y finalmente, ¿qué dicen los 10 mandamientos sobre Dios y su carácter? ¿Y qué significa esto para nuestras vidas aquí y ahora? Comenzamos con el hecho de que cada uno de nosotros debería saber los 10 mandamientos de memoria, aunque solo sea la versión del catecismo al final del horario del servicio. Pueden llevárselos a casa y memorizarlos. La próxima semana los recitaremos juntos. Hoy leeré los 10 mandamientos tal como están escritos en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos son el corazón de la ley de Dios. Fueron dados a Israel durante su viaje a la tierra prometida. Después de que Dios liberó a nuestros padres de la esclavitud en Egipto, Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra y se las dio a Moisés en el monte Sinaí. Moisés debía entonces proclamar los mandamientos de Dios al pueblo. Es una información muy básica, pero muy importante. A veces ignoramos esto por completo y no consideramos la importancia de la verdad fundamental de que los 10 mandamientos no son un conjunto de principios universales dados a la humanidad, surgidos de la nada para que todos los adopten y vivan según ellos. A veces se oye a los no creyentes decir: vivo según los 10 mandamientos, soy moral, no mato, no cometo adulterio, no robo. Pero los 10 mandamientos no son algo que surgió de la tierra ni cayó de las estrellas para que pudiéramos vivir en armonía. Tampoco son el resultado de un consenso, un acuerdo entre personas de diferentes épocas, culturas y religiones. Muchos equiparán los 10 mandamientos con otros códigos éticos, como el código de Hammurabi babilónico. Sin embargo, los 10 mandamientos no son una versión judía de códigos más antiguos que los judíos deberían emular. Esta es una opinión mayoritaria. Esta no es una opinión mayoritaria ni el requisito mínimo del currículo para las clases de ética en la escuela o en la universidad. El contexto de los 10 mandamientos es la relación entre el pueblo de Dios y Dios. El autor de los 10 mandamientos no es Moisés ni ningún hombre, sino Dios. Estas son las únicas palabras grabadas por el dedo de Dios en las tablas de la piedra. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe conocer los 10 mandamientos y comprender su significado. Si alguien se jacta de seguir los 10 mandamientos, uno podría preguntarse: dices que no cometes adulterio, pero deseas otra mujer en tu corazón. Dices que no has asesinado a nadie, pero estás enojado con alguien y albergas ira en tu corazón. Si fallas en estos asuntos, eres un transgresor de los 10 mandamientos, porque los mandamientos de Dios no son una sugerencia ni una proporción. Al quebrantar un mandamiento, eres un transgresor de la ley de Dios, y la ira de Dios reposa sobre ti. Por lo tanto, debes arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesús. En segundo lugar, si dices
que sigues los 10 mandamientos, ¿por qué centrarte solo en la segunda parte, los mandamientos de la segunda tabla? ¿Qué hay de los mandamientos iniciales que se refieren a tu relación con Dios? No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen de Dios ni ninguna criatura para inclinarte ante ellos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Honrarás el día de reposo. ¿Observas esto? Esto demuestra que no podemos hablar de obediencia a los 10 mandamientos fuera del contexto de la fe y la relación con Dios. Los 10 mandamientos, por lo tanto, no son un conjunto universal de reglas de conducta. Son la ley de Dios, no un código de ética ni una sugerencia. Si queremos comprenderlos, debemos comprender el contexto y el momento en que fueron dados. Dios se lo dio a Israel después de sacar a su pueblo de Egipto, cuando los hebreos aún estaban en proceso de transición de clan a nación. Por lo tanto, en esta época Israel era un clan, no una nación. Esto revela un punto importante para comprender la relación entre Israel y el Antiguo Testamento y la Iglesia en el Nuevo Testamento. Quienes separan radicalmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento afirman que Israel en el Antiguo Testamento era un estado, una entidad política, mientras que la Iglesia es una comunidad de creyentes más allá de las diferencias nacionales. Por lo tanto, los 10 mandamientos son la constitución del antiguo Estado de Israel, no mandamientos para la Iglesia. Para los cristianos, dicen que no deberían enseñar los 10 mandamientos a nuestros hijos porque se refieren a la religión diferente, el judaísmo, no el cristianismo. Un estado diferente, es decir, a Israel, no, por ejemplo, a Polonia. Además, como ya en algunos, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Por lo que los cristianos no estamos sujetos a los mandamientos porque somos guiados por el Espíritu Santo, no por letra muerta. Para responder a esta pregunta, observemos que el propio Señor Jesús enseñó sobre la relevancia de los 10 mandamientos en el Sermón del Monte. Citó los 10 mandamientos de los 10 mandamientos y luego explicó su significado. Y lo hizo por una sencilla razón. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son el mismo Dios. La religión y la fe de Abraham, Moisés y Elías son la fe de San Pedro, Pablo y Juan. Los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento forman la misma iglesia, edificada sobre los profetas y apóstoles, y por lo tanto sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un solo libro de la misma fe, la fe cristiana. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman parte del canon cristiano de las escrituras inspiradas. Por lo tanto, Israel y el Antiguo Testamento era ante todo el pueblo de Dios, no una entidad política. Ciertamente incluía principalmente a los judíos, aunque no exclusivamente, pero Israel era el pueblo de Dios antes de establecerse como nación y como una antigua estructura estatal. Solo en un momento determinado de la historia, Dios organizó a los hebreos como nación y luego como comunidad estatal, pero la esencia de su identidad no residía en ser un estado ni en poseer pasaportes israelitas. Más bien llevaba la señal de la circuncisión que expresaba y enfatizaba su identidad espiritual, no su identidad nacional. Dios le dijo a Abraham que se circuncidara como a sus hijos, como señal de justificación por la fe, no de ser judío. Por lo tanto, Israel era, ante todo, una comunidad de fe, el pueblo de Dios que había pasado por una etapa de organización desde el linaje hasta la nación, y a Dios siempre le importó su fe, no meras apariencias.
Israel fue llamado el pueblo de Dios, un sacerdocio real. Era la iglesia, un pueblo llamado a salir de entre las naciones. La iglesia en el Nuevo Testamento recibe el mismo nombre. Esto significa que nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento, nos unimos al pacto abrahámico, el pueblo de Dios, mediante la fe en Cristo. Somos ramas silvestres que se unen al pacto en lugar de las ramas naturales, los judíos que rechazaron al Mesías. Los cristianos somos herederos de la fe de Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Compartimos la misma historia divina, la misma religión, la misma familia espiritual. Juntos escribimos la historia del pueblo de Dios, el nuevo Israel, la iglesia. Esto nos muestra a los cristianos cómo leer el Antiguo Testamento, cómo leer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, por supuesto, una expresión de la voluntad de Dios, de su santidad, de su beneplácito, pero léanlos como los principios divinos de su fe. Esto no es estudiar textos antiguos de museos. Estudiar los 10 mandamientos es aprender sobre nuestro Dios y nuestras obligaciones para con Él y nuestro prójimo. Además, la ley de Dios, los 10 mandamientos, se convirtió no solo en parte de la piedad individual de cada israelita. No solo se refería a que una persona no debía matar a otra ni robarle. Dios dio los 10 mandamientos a Israel antes de entrar a Canaán, la tierra prometida, para que estos mandamientos regularan la vida social. La ley, por lo tanto, no solo revela nuestra pecaminosidad y nos llama a la santidad y obediencia personal, sino que también sirve como estándar según las naciones deben regular las normas de su estado. Los 10 mandamientos fueron, en cierto sentido, una constitución que regulaba la vida de Israel en la etapa en que se transformaba de clan a nación. Esta es una observación importante para nosotros. Los problemas de la iglesia contemporánea y de las sociedades occidentales se derivan del abandono de los 10 mandamientos, la ley de Dios como estándar. En el caso de la iglesia, se sigue la voz del Espíritu que, como se ve, dice a cada uno algo diferente, y cada uno llega a conclusiones diferentes. En un estado, si rechazamos el modelo de la ley de Dios, lo que cuenta son las voces de los más numerosos, poderosos o influyentes. Si se rechaza a Dios y su palabra como gobernante y rey en un estado, entonces el estado se convierte en Dios, por encima del cual no hay recursos. Y así es como funciona en los sistemas totalitarios. El estado es Dios y sus autoridades y representantes son los Mesías. Esto conduce a la represión, la tiranía y la esclavitud. El emperador exige lo que pertenece a Dios, nuestros hijos, nuestros cuerpos, nuestro dinero. No es de extrañar que la iglesia, habiendo abandonado el significado de los 10 mandamientos, tenga poco que ofrecer al gobierno y sea incapaz de ser muestra de las naciones. Si queremos entender los 10 mandamientos, debemos empezar por lo básico. ¿De qué trata la Biblia? Y aquí donde les sorprenderé. La Biblia no trata principalmente de salvar al hombre del pecado. Por supuesto, la Biblia habla de la salvación y del camino al cielo. Pero lo más importante que enseña la Biblia es cómo crecer, cómo madurar. Dios nos dio revelación para que tuviéramos sabiduría, para que supiéramos cómo gobernar la tierra, cómo hacer del mundo un lugar agradable a Dios. Recuerden, en el jardín del Edén, Dios le dio a Adán el mandamiento. Génesis 1, 28 y 29. Y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad los peces del mar, las aves de los cielos,
y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Luego dijo Dios: miren, les doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto con semilla, les servirá de alimento. Adán debía embellecer y cultivar el jardín, pero aún necesitaba la revelación de Dios para hacerlo correctamente. No es que el hombre cayera y Dios decidiera revelarse al hombre para resolver el problema del pecado, no. Desde el principio, incluso antes de la caída, el hombre necesitó la revelación de Dios. Dios se comunicó con Adán antes de la caída. Antes de la caída, le instruyó sobre cómo vivir, qué alimentos debía comer, cómo administrar la tierra, etc. Que forma parte de su llamado y que le está prohibido. Adán necesitaba la ley de Dios antes de la caída. Por lo tanto, la revelación de Dios no tiene como objetivo principal salvar al hombre, ya que Dios instruyó a Adán antes de la caída. El propósito de la revelación de Dios fue hacer de la tierra un lugar agradable para Dios, para su gloria, y así hacer de Adán una persona más madura. Esto nos muestra que Dios nos da su revelación para enseñarnos sabiduría, para guiarnos a la madurez, para que podamos gobernar la tierra en su nombre, y no solo para salvarnos. Por un lado, la Escritura habla de Dios tomando la iniciativa para perdonarnos y reconciliarnos consigo mismo. Por otro lado, una porción significativa de las Escrituras habla sobre cómo debemos vivir en esta vida, qué clase de vida debemos llevar como hijos de Dios aquí en la tierra. Si la Biblia fuera solo una receta para la salvación y la vida eterna, entonces el 95% de las Escrituras sería inútil. Esto es importante porque no debemos dejar este mundo como prioridad del diablo. El diablo no es el dueño de la tierra ni del mundo, sino un usurpador. Sí, un cristiano dice que no es asunto vuestro involucrarnos en asuntos sociales, políticos o educativos. Se está desviando de las enseñanzas de la Biblia. Es asunto nuestro, y gran parte de la palabra de Dios habla de esto. No somos intrusos, extraños en este mundo. Los extraños son el pecado y la incredulidad en Dios. Así que Dios nos dio la Biblia para crecer y para que el mundo madurara. Dios creó el mundo y dijo: esto es bueno. Dios creó al hombre y dijo: esto es muy bueno. El único problema era que el mundo y la humanidad eran infantes el día de la creación, inmaduros. Por eso Dios le ordenó a Adán que sojuzgara la tierra, es decir, hiciera algo aún mejor de algo bueno. Hiciera pan con harina y agua, hiciera vino de fruto de la vid, y que hiciera una mesa con árboles. Este es nuestro llamado: tomar en nuestras manos lo bueno de Dios y mediante el trabajo transformarlo en algo aún mejor. Yola toma un delicioso tomate, brócoli, pepino, mayonesa o yogur y pimiento y prepara una deliciosa ensalada. Rade usa una computadora, un programa de diseño gráfico y crea excelentes gráficos para empaques. Un estudiante toma una computadora portátil, libros, artículos, internet y crea un ensayo o una tesis de licenciatura. Un psicólogo, psiquiatra o médico habla con un paciente usando su conocimiento y experiencia para brindarle salud, alivio y esperanza. Cada uno de nosotros tiene este tipo de llamado. Tomas algo bueno en tus manos y lo haces aún mejor. Transformas el mundo de Dios de gloria en gloria. Por eso tenemos la Biblia para madurar, ayudar al mundo a madurar, para que no tengamos que conducir 700 kilómetros para hablar con alguien, sino para comunicarnos por teléfono celular sin cable a pesar de las grandes distancias. Dios dice: maduren en sabiduría, sometan la tierra.
No, sepárense del mundo. Aprendan, trabajen y descubran cómo comprender el mundo y ser eficaces al vivir una vida piadosa en él. Y vemos este desarrollo desde la infancia hasta la edad adulta en las Sagradas Escrituras. El periodo en que Dios dio la ley, los 10 mandamientos a Israel, fue un periodo de sacerdocio. La infancia duró desde el llamado de Israel como hijo hasta la época de los reyes, Saúl, el primer rey de Israel. Luego viene la era real. Durante este tiempo surgió la literatura sapiencial, Job, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. La siguiente era es la de los profetas. Dios llama a los profetas, quienes anunciaron la voluntad de Dios al pueblo y amonestan a los gobernantes por su apostasía, llamado a la conversión y al arrepentimiento. Después del periodo de los profetas viene el Nuevo Testamento. Y este desarrollo también es visible en el orden de los 4 evangelios. El primer evangelio de Mateo presenta a Jesús como sacerdote. Marcos presenta a Jesús como rey, descendiente de David. Lucas como profeta, Juan como un hombre nuevo y maduro. Por lo tanto, tenemos aquí un cierto desarrollo, es decir, una maduración, un camino hacia la sabiduría. El periódico del sacerdocio, el periódico de los reyes, el periodo de los profetas, el periodo de la adultez. El periodo del sacerdocio fue la infancia de Israel. Dios le dijo como si fueran niños, hagan esto, no hagan aquello. Esta es la ley de Dios, deben descuartizar un animal de esta manera y de aquella manera y luego quemarlo. Construyan un altar de esta manera y de aquella manera. En esta situación hagan esto y aquello, reglas sencillas. Si las dominamos y las amamos, podemos entrar en la adolescencia recordando lo aprendido. Y aquí tenemos el periodo de los reyes en Israel. Tenemos libros de sabiduría que enseñan a un hijo cómo adquirir sabiduría real, cómo usar la ley, qué es la sabiduría y cómo usarla. No todas las situaciones de la vida se describen en la Biblia. Por lo tanto, los libros de sabiduría nos enseñan a tomar decisiones sabias si entendemos cómo funcionan las cosas en el mundo de Dios. La tercera etapa fue la etapa de los profetas, quienes no solo usaron la sabiduría, sino que también formaron parte del consejo de Dios. Dios se comunicó directamente con ellos y ellos transmitieron revelación directa de Dios. La aplicación para nosotros es la siguiente. Dado que las escrituras hablan de cierto desarrollo, de cómo Israel alcanza la madurez, nuestras vidas también deberían ser así. Así deben ser nuestras iglesias y familias, desde la infancia hasta la edad adulta. Esto nos muestra el desarrollo de la revelación, el desarrollo de la madurez de la iglesia, y nos recuerda que también nosotros estamos llamados a desarrollarnos, no solo a sobrevivir. Hay un tiempo para todo en la vida. No te apresures, pero por otro lado, no te quedes estancado. El tiempo pasa rápido. Úsalo sabiamente. El Decálogo nos muestra que debemos aplicar los mandamientos en nuestra vida, porque sin conocerlos y obedecerlos nunca alcanzaremos la sabiduría. No podremos discernir entre el bien y el mal. No sabremos cómo tomar decisiones en situaciones específicas de la vida. No puedes aprobar la secundaria si no has terminado la primaria. Antes de preguntarle a los niños qué les parece, cómo lo resolverían, tengo que enseñarles cosas sencillas, escribir, leer y contar. Antes de que mis hijos pudieran preparar una cena deliciosa solos, tuvieron que aprender a pelar verduras y a calentar la pasta. Por lo tanto, debemos conocer los mandamientos y aplicarlos
Sin esto estaremos completamente perdidos en la vida. Y lo que es más, la Iglesia no tendrá nada que decir al mundo sobre los asuntos prácticos y cotidianos de la vida. Lucas 2:52 dice que Jesús no solo crecía en edad, sino también en conocimiento. Aunque Jesús fue un hombre perfecto e inmaculado desde su concepción y nacimiento, tuvo que madurar y crecer. Esto significa que como cristianos debemos crecer en madurez y en conocimiento. La Biblia habla muchas veces sobre la necesidad de madurez. Por ejemplo, en Hebreos 5:2, considerando el tiempo, deberían ser maestros, pero ahora necesitas que alguien les enseñe los primeros principios de la enseñanza de Dios. Se han vuelto tan necesitados de leche, no de alimento sólido. Así que la cuestión no es que debamos ser como niños en conocimiento. Los niños en los evangelios se presentan como modelos de fe y confianza. En esto debemos imitarlos, debemos llegar a ser como ellos. Son discípulos, modelos de Jesús en términos de fe. Sin embargo, un niño no es un modelo de madurez, sabiduría ni amor. Y Dios ha dado dones, instrucciones y guías para alcanzar la madurez. Uno de ellos son los 10 mandamientos. Muchas personas desean alcanzar la sabiduría, pero ignoran el manual. Adán y Eva quisieron alcanzar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ignorando que aún eran inmaduros, seres recién creados que no habían aprendido la obediencia en asuntos sencillos. Hoy en día muchas personas desean tomar rápidamente decisiones claves sobre el trabajo, el matrimonio, los hijos, los gastos, la vivienda y los préstamos. O simplemente tienen 30 años y la vida les obliga a hacerlo. Sin embargo, no se han aprendido bien las tablas de multiplicar. No han leído un solo libro en los últimos 5 años, pero se enfrentan a desafíos y decisiones que afectarán sus próximos 20 años de vida. A forma de conclusión, los 10 mandamientos se ubican al principio de las Escrituras por una razón. Dios dio la ley a su pueblo durante la infancia de Israel. Si somos fieles a los 10 mandamientos, incluso en las cosas más pequeñas, Dios nos confirmará más. Si bien el conocimiento de los 10 mandamientos no maduraremos como iglesia, como familia ni como sociedad. Recuerdo que en la iglesia primero tuve que demostrar mi fidelidad en las cosas más pequeñas antes de que me confirmaran mucho más. Por eso mi responsabilidad eran las reuniones de jóvenes y los grupos de estudio bíblico. Más tarde dirigí servicios y prediqué. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? ¿Criar hijos felices? ¿Tener un apartamento y dormir tranquilo? ¿Proteger a tu familia de la inmoralidad? ¿Mantener tu corazón y tu fe puro? Para esto debes conocer los mandamientos y obedecerlos. Por lo tanto, es importante que conozcamos los 10 mandamientos de Dios, que son el corazón de la ley de Dios, su resumen, y nos revelan el carácter de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 18 al 20. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén.